Nos pasamos la vida entrenándonos para todo tipo de metas, para el trabajo, para estar mejor en pareja, para ser madres o padres, para ascender en el trabajo, incluso para reinventarnos en mitad de camino. Pero para la vejez, casi nunca, o nos empezamos a ocupar muy tarde. Soy Juliana Montani, acompáñame a analizar la realidad más allá de los hashtags. Hoy estoy con el doctor Bernardino Horne, o más conocido por Barón Horne, que publicó un libro maravilloso. Se llama Envejecer, el duelo por sí mismo. Lo leí con cierta reticencia por el tipo de tema del que se trata, pero la verdad que no es lo sombrío que uno espera. Está lleno de experiencias, de literatura, de reflexiones propias y ajenas, producto de la práctica del doctor como médico, como psicoanalista y como parte de su vida, y además roza temas sociales y políticos. El doctor Bernardino Horne trabaja en Salvador de Bahía, en Brasil, donde vive hace décadas. Desde ese precioso lugar es que lo recibimos hoy para poder tener una conversación de calidad más allá de los hashtags. Bienvenido, varón, doctor Barón Horne. ¿Qué tal hoy? Hola, ¿cómo vas, Juliano? Muy bien, mucho gusto estar acá contigo. Muchas gracias, la agradecida soy yo por este libro maravilloso. Quería preguntarte primero, obviamente ya que te tengo acá, ¿cómo se gestó este libro y cómo se gestó en vos la necesidad de escribir sobre la vejez? Yo cuento que hace ya tiempo, yo tenía 85 años, tengo 93 ahora, un colega y amigo había leído un cuento de un viejo, donde era una historia muy simple, pero había desatado en él la, la cuestión de que la muerte estaba próxima, que a partir de una edad empieza, no, sí, todos nos vamos a morir, sí. Una cosa es decir, todos nos vamos a morir, y otra es cuando la muerte te está tocando el timbre en la puerta. eh, es diferente. Eh, y creo que me impactó a mí eso, y me llevó a pensar sobre qué era, qué era envejecer, cómo se podía resolver el tema del envejecimiento. Y creo que posiblemente hay dos puntos originales tal vez en el libro. Uno de ellos es lo que yo llamo el duelo por sí mismo, ¿no? En realidad, eh, a partir de un momento tenemos que empezar a darnos cuenta, y hacer un duelo es una especie de trabajo, de que no somos más ese, sino que somos otro. Yo lo cuento en una historia de una maratona. Yo corría maratona, había estudiado todo el proceso, el camino, con un reloj, estudié la maratona que iba a correr, porque si ganaba esa maratona pasaba a ser campeón baiano de maratonas de mi edad, digamos, de viejos, ¿no? Y en un momento, el que venía segundo empezó a correrme fuerte y a quererme pasar. Y yo luchaba en mi cabeza entre qué estupidez estar corriendo acá y dejarlo pasar, o no, yo estoy corriendo acá porque me gusta y me gusta ganar y quiero ganarle y voy a correr. Eh, Mi cabeza luchaba en eso. Eh, ese señor, ese muchacho de 65, 67 años que estaba corriendo, no soy yo, es otro. Y, y me duele que no sea yo.
pero yo tengo que elaborarlo porque, otro ejemplo, tenis. Yo jugaba tenis, me encanta el tenis, me encantaba jugar al tenis. Yo no juego más al tenis. Miro a Alcaraz, miro a Sinner, me gusta Iga Swiatek, pero podría ser un viejo que empieza el partido y les empieza a contar a todos que yo jugaba tenis. Sabía, Juliana, yo jugaba tenis, jugaba bien, y me gustaba muy bien jugar al tenis, tenía un saque fantástico. ¿A quién le importa que yo jugaba bien al tenis? Una vez, está bien, qué bien, varón jugaba bien al tenis. Pero uno se pone pesado y empieza a hablar todo el tiempo de eso. Entonces, hay que hacer un duelo por el tenis, por el jugador de tenis, que no soy más. El ideal es encontrar otra actividad que hoy sea posible para mí. Lo que yo inventé fue el ajedrez, que cuando era adolescente jugaba, y de repente dije, bueno, mi tenis va a ser el ajedrez. Contraté un profesor del círculo de ajedrez de acá, y formé un grupo de muchachos, amigos, colegas, iniciantes de ajedrez, y jugamos entre nosotros, y algunos viernes vienen todos a casa, hacemos 4, 5, 6 grupos de gente jugando, hacemos ejercicios, nos divertimos. Es nuestro tenis. Yo puedo jugar al ajedrez hoy muy bien. No soy un buen jugador, pero estoy jugando, estoy aprendiendo, estoy luchando, igual que hice cuando jugaba tenis. Practicaba saque, ahora practico ajedrez. En mi tenis, en vez de estar hablando de qué bien jugaba el tenis, juego al ajedrez. Justamente, mira, mi pregunta siguientes iban hacia esto de conversar sobre la experiencia individual de la vejez, porque después me gustaría llevar el tema a la dimensión social, que acabas de decir, y es algo que estábamos hablando recién fuera de cámara, que estás luchando por jugar al ajedrez, y esto de mientras hay lucha, hay vida, ¿no? Estábamos hablando de pérdidas, y en tu libro hablas de pérdidas cuando uno va creciendo. ¿Qué es lo que uno relaciona con la vejez? Tal vez por eso ese tabú, por eso esa negación a hablar del tema o a pensar en el tema. Hay pérdidas de roles, de autonomía, de reconocimiento, etcétera, etcétera. Y vos, digo, como psicoanalista, como médico, ¿cómo se transitan esos duelos sin quedar atrapados en la tristeza? Cierto. Mi solución ha sido encontrar otras cosas. Por ejemplo, me gusta mucho escribir. Yo pienso que hay 3 grandes momentos en la historia del ser humano, momentos cruciales, digamos. El nacimiento, uno vive o muere, la adolescencia, donde hay muchas cosas que enfrentar, y la vejez, donde las cosas cambian, porque en el nacimiento y en la adolescencia hay una incertidumbre sobre el futuro, y en la vejez hay una certeza. Yo pienso que lo mismo, por más que uno piense y elabore, la muerte viene con un susto, viene con algo. No es fácil enfrentar, saber que uno dentro de 3 años, 4 años se va a morir. Pero si uno no está dedicado a pensar en eso, sino dedicado a pensar en lo que está haciendo en la vida y lo que puede hacer, es mucho más interesante para uno y para todos los que lo rodean, porque si uno es una persona insoportable,
y hay que tratar de ser soportable, porque ya el hecho de ser viejo tiene algo de insoportabilidad, ¿no? Entonces, hay que tratar de ser el viejo más soportable posible. También hay algo de cada viejo, digamos. Personalmente yo soy un viejo que me interesa el mundo actual, me interesa la guerra de Oriente, me interesa qué va a pasar con Maduro ahora, me interesan las elecciones, me interesa Milei, me interesa Lula, qué está pasando con Trump, qué puedo sacar del enigma Putin. Son temas que me interesan en la vida, cómo se va a resolver el mundo con las drogas, qué soluciones hay. Es decir, no estoy fuera del mundo. No estoy de la misma manera que estaba antes, en un sentido activo. Estoy enterado, opino, doy mi opinión, y bueno, mi opinión tiene el peso que tiene la opinión de algunos que tienen peso. Lo doloroso tal vez es que te vas quedando solo, porque se va muriendo la gente, ¿no? Morirse joven no ves morir a los demás. Pero tengo amigos que eran amigos muy íntimos que murieron hace 50 años. Y yo digo, Francisco era chiquito, mi hijo, y yo digo, la cantidad de cosas que se perdieron. Qué maravilla poder tener 93 años, estar conversando contigo, poder hablar, poder decirte que acabo de terminar un libro sobre la adolescencia precisamente. Lo voy a llamar adolescencia, enfrentar desafíos, que saca 3 conclusiones el adolescente, que son, hay que saber del amor, hay que saber de la guerra y hay que mantener algo indómito. Esas son las 3 conclusiones que mi adolescente del libro saca. Y lo de indómito me parece importante, poder mantener un algo indómito en uno siempre. El otro día mi hija, que está acá visitándome, agarró el libro, se puso así al lado de ella y me dijo, mira, y ahora está famoso, papá, se ha vendido de una manera impresionante ese libro. Un bestseller fue. Y yo pensar que yo escribí un libro como ese que tenías en la mano en alguna foto, que se llama Campuniano, que es un libraco pesado, donde está la última teoría de Lacan, donde todavía poca gente la conoce, trabajada milimetralmente, un trabajo difícil, serio, profundo, con otros colegas que escriben otros temas muy buenos. Un librazo. Ese libro que sería por el cual yo debería ser famoso, nadie lo conoce. Yo he leído los dos, no vengo de tu campo, evidentemente, pero te digo que hay algo notable en ese libro y es que, de acuerdo al momento donde uno lo lee, tiene cosas para sacar. En mi caso, digo, por mi edad, simplemente lo estoy viviendo con mis mayores. Entonces, digo, tiene mucho para sacarle el jugo. Y a propósito de varios temas que vos sacaste en este momento, la vida, de lo que sacaste sobre tus amigos que han muerto hace muchos años, sobre la familia, etcétera. La vida se ha extendido y también con esa extensión de la vida, para muchos afortunados que la vivimos, la vida con calidad, ¿no? Tenemos una sobrevida con calidad. Hay técnicas, hay tecnologías de intervención y de apoyo, desde prótesis, anteojos, medicación, etcétera. Entonces, la salud también de la vida familiar,
del trabajo, de la sexualidad, de la vida recreativa, puede extenderse casi hasta el doble tal vez que la época de nuestros abuelos. Y por otro lado, el límite de nuestras capacidades, aunque se aleje, llega, ¿no? Sabemos lo que vos decías, que va a llegar. ¿Crees que podemos o cómo podríamos entrenarnos, así como nos entrenamos para trabajar, para amar, para ser padres, para envejecer mejor, para estar preparados para cuando llega la vejez? Sí, pienso que sí, que hay que hacerlo, que hay que ir desprendiéndose de lo que uno es y aceptando lo que uno es, lo que uno puede hacer hoy. Yo no puedo pretender hoy nadar 1500 metros. Hasta porque me da frío, mi cuerpo no aguanta, ¿me entendés? Esa aceptación, ¿no? Aceptación y nuevas metas. Aceptar y hacer nuevas metas. Mis metas son diferentes. ¿Sí? Uh-huh. Con mis nietos, yo no puedo jugar al fútbol más con mis nietos. Pero tengo que hacer otras cosas. Le compré una batería, por ejemplo. Está aprendiendo a tocar la batería. Hacemos música. A mi hijo le regalé un piano. Entonces la casa de él es una casa llena de música. Y vamos muchos jueves y hacemos música todos. Son otras cosas que promuevo que antes promovía otras. Promovía más de actividades físicas, de corridas, de esto, de aquello. Hoy lo que yo puedo promover son cosas más tranquilas, digamos, físicamente, y además dejar que ellos hagan las cosas de ellos y disfrutar de verlos, porque no es necesario participar en todo tampoco. Mira, me das un pie para adentrarnos ahora en una dimensión más social y cultural. Hablando de la familia, ¿no? De estas actividades que vos decís en las que incluís a tus hijos, a tus nietos. Hace tiempo leí un libro de Jared Diamond que se llamaba, en español debe ser algo como El mundo hasta ayer, que tenía una visión antropológica en realidad. Ilustraba cómo las sociedades nómades no podían cuidar a la gente con discapacidad, a los ancianos, que obligatoriamente los tenían que dejar atrás por una cuestión de supervivencia. Aún así, obviamente, valoraban su sabiduría, pero luego con el establecimiento de las sociedades en un lugar físico, con el sedentarismo, se pudo sostener este cuidado de los mayores y así extraer ese valor de la sabiduría, de la experiencia, incluso el venerar a los más viejos, darles un lugar especial de consejeros. ¿Qué crees, doctor Barón Horne, que hoy hay como tensión entre esa carga y entre esa riqueza que tienen los mayores? Yo creo que la riqueza de los mayores ha disminuido. Antes éramos los consejeros y los sabios, pero hoy nos cuesta, a mí me costó entrar porque tenía que apretar el botón azul y yo no sabía que había que apretar el botón azul. Y voy al restaurante y no me resulta fácil agarrar el QR del menú. El código QR para leer el menú. Entonces yo digo, antes los sabios éramos los viejos, hoy los sabios son los jóvenes, porque son los que saben hacer manejar los aparatos que nosotros no sabemos manejar. Yo participé en algún momento, estoy en un Facebook de viejos, ¿no? Y se discutía en ese Facebook si tenía que ser el dibujo de viejo, un viejo con un bastón o en una cadera de ruedas, y que era injusto decir así, que el nombre no podía ser que debía ser idoso. En fin, esas discusiones. Yo en un momento les puse
que me parecía muy importante todo eso, pero que creo que la solución es comprar un iPhone y aprender a manejarlo, que hay que tratar de poder mantener por lo menos un mínimo de relación con los aparatos. Mira, justamente tal vez yo creo que esta es una de las ideas que van para este lado. En cuanto a que envejecer, es cierto que es un asunto privado, pero como se trata de una experiencia universal por la que todos pasan, también es un tema central de la política pública. Está también muy ligada al trabajo, a la familia, al envejecimiento de la población, del cual se habla mucho hoy en día, a la mayor duración de la vida. ¿Qué te parece que deberían considerar las políticas públicas para sustentar un envejecimiento digno en América Latina? Y seguramente una de las respuestas es esta, el acceso a la tecnología, facilitar el acceso a la tecnología. O sea, en Brasil, las leyes sobre los viejos son muy buenas. Hay mucho respeto y no hacemos fila en ningún lado. Las filas de viejos son con sillas. Hay un cuidado no común en Europa ni hablar. En Europa no hay una fila especial para viejos, por ejemplo, ¿no? Acá los viejos tienen toda parte, tienen su fila, tienen su prioridad. Y ahora han dividido los viejos en dos categorías, los viejos jóvenes y los viejos mayores de 80 años, que tienen más prioridades todavía, más ventajas. Ahora, un tema bastante poco hablado, por lo menos no en el día a día, la muerte asistida. Es algo que vos tocaste en tu libro. Calculo que hay zonas grises porque es muy difícil interpretar cuando una persona realmente conscientemente decide que ya no quiere vivir o cuando es porque está deprimida o tiene algún problema. ¿Cómo se trata eso desde el punto de vista médico, psicológico? ¿Cierto? Una cosa es estar deprimido, es decir, estar triste, estar deprimido. Eso se puede resolver hablando, se puede conversar, etc. Otra cosa es cuando hay enfermedades ya finales. El tema de la eutanasia es difícil porque se puede usar para métodos, para cosas que tienen que ver incluso con herencias, dineros, etcétera, etcétera, y abusos, ¿no es cierto? Me parece muy complicado. Teóricamente yo pienso que debería ser posible no que una persona pueda decir, bueno, no doy más, quiero morir, ¿no? Mi hermana mayor, por ejemplo, que estaba con fuertes dificultades respiratorias, de respiración, y ella me decía, hay un momento que va a ser necesario que me den algo para parar, porque es un sufrimiento vivir así. Y efectivamente llegó un momento que se le dio un poco más de morfina, que en realidad disminuye la respiración, y se murió. Y se murió 2 días antes o 3 días antes de lo que se tenía que morir, que iban a ser 3 días de puro sufrimiento. Entonces, fue una eutanasia, en cierto sentido fue, ¿no? Que yo participé. Y fue claro, fue limpio, fue perfecto, pero no siempre es así. Ese es el problema. Pero es el Claro. problema del mundo.
Eso se usa. ¿Hay algún aspecto del envejecimiento que creas que todavía está silenciado, sobre el que deberíamos empezar a hablar más? El sexo. Me pareció que el tema del sexo me sorprendió un poco. Eh, ahí cuento que hay un profesor en la facultad que empieza la primera clase con una película de una señora vieja que se hace amante de un señor viejo. Y los alumnos les parece asqueroso. Asquete, dice uno, ¿no? Qué asquete. Eh, la idea de los viejos haciendo amor no es una idea que está en la cabeza de la gente. Algo parecido a la idea que tienen los adultos o que tenían antes de Freud los adultos sobre los niños, que los niños no tenían ningún interés sexual, que desaparecía o que no aparecía. No desaparece la atracción sexual y hay sexo entre los viejos. Lo que pasa es que hay un sexo diferente y me pareció interesante eso también. Hay un aumento del narcisismo y del autoerotismo, que es el modo inicial. El autoerotismo es cuando nosotros somos objeto del otro. Mamá dice, está llorando porque tiene hambre y me da la teta, pero puede ser que yo estoy llorando porque tengo paspado la cola, pero ella decide y yo soy objeto de ella. De alguna manera, hay el placer de ser objeto es diferente del placer de ser sujeto, de ser aquel que produce amor, sexo. En los viejos hay un placer más del tipo infantil. Y no es poco, es muy grande. Lo que pasa es que no es a veces de acto sexual, sino de juntos masturbarse, son otras formas, pero que producen mucho placer y que no hay por qué dejarlas de lado. Hay gente que le deja de lado porque le da vergüenza, porque masturbarse es infantil y no de persona adulta. Pero el placer sexual en la vejez existe y es fuerte. Creo Y que eso está invisibilizado incluso, decís, en la literatura, en la consulta, en las películas. y está más medio oculto, es como si no quisiéramos saber que de nuevo, nuestros padres viejos siguen haciendo esas cosas. Si pudieras como final, como cierre, dar un consejo a alguien de 40, 50 años sobre cómo prepararse para envejecer, si hubiera una caja de herramientas, ¿qué dirías? El alcohol es muy malo para la salud. Peor que cualquier droga. Le diría, elimine el alcohol. Ese traguito de alcohol, elimínelo. Y haga ejercicio. Mental y físico. No pare. Y no pare con las cosas nuevas. Interésese por las cosas. Sale inteligencia artificial, vaya a ver qué es inteligencia artificial. Trabaje inteligencia artificial. Se interese por inteligencia artificial. Sale algo nuevo de otro. Interésese por eso. Mantenga un interés por lo que está pasando en el mundo dentro de las cosas suyas. En el momento en que uno para, se pone el pijama
y se queda en casa, poco tiempo después viene el cajón. Atiendo poco, sí. Atiendo mínimamente, sí, pero atiendo. Y escribo inclusive textos de lo que me cabe a mí, críticos pesados sobre el propio psicoanálisis, a los colegas, cosas que muchos no se animan a decir y yo puedo decir. La vejez te da una autorización a hacer vos sin importarte mucho lo que el otro piensa. Entonces, muchas gracias, muchísimas gracias. La verdad que fue muy esclarecedor. ¿Te quedó algo por decir? El otro punto que yo levanto que me pareció interesante es que el destino es el deseo de la madre, que así el título del capítulo es ese. Cada vez más creo que el poder del deseo, no del deseo, quiero tener un nene lindo, sino el deseo inconsciente de la madre, es lo que hace al ser humano. Que el deseo de la madre es muy poderoso. La madre es muy poderosa, más que el padre. Siempre hemos sido paternalistas, siempre hemos sido masculinos, ¿no? El mundo ha sido dominado por los hombres. Sin embargo, creo yo actualmente que el deseo realmente más profundo, lo que nos marca más profundamente, es el deseo de la madre. Ese sería un punto en debate que levanto. Bueno, esperamos leer entonces el libro sobre la adolescencia próximamente. Cierto. Agradezco mucho aquí al doctor Barón Horne, Bernardino Horne, por acercarnos a la vejez, un tema que para muchos de nosotros está en la oscuridad de lo tabú. Hoy hablamos de pérdidas, de miedos, de duelos, pero también de aprendizajes, de memoria, de cómo prepararse, del rol enriquecedor de los mayores en la familia, en la sociedad. Su mirada nos ilumina con sabiduría, con años de estudio, de práctica, de ejercer la profesión, de experiencia. Soy Juliana Montani. Gracias a todos mis suscriptores por acompañarme. Podés seguirme para más conversaciones sobre nuestro mundo más allá de los hashtags.